Todo el mundo piensa en su muerte. Tú también, solo que no lo dices en voz alta, y los que sí lo dicen, los miran raro. Como si hablar de eso fuera señal de que algo está mal. Pero, ¿qué pasa si te acostumbras a pensar en tu muerte? Según la ciencia, pasa algo que nadie esperaría. Y no es lo que crees. Hay personas que piensan en la muerte todos los días, no de forma oscura, no de forma enfermiza, solo que el pensamiento aparece. En la mañana, tomando café, viendo las noticias, manejando en la autopista. Un destello. Una pregunta que dura 3 segundos y luego se va. ¿Alguna vez estás haciendo algo completamente normal y de repente tu cabeza te recuerda que un día todo esto va a terminar? ¿Que la gente que quieres no va a estar siempre? ¿Que tú tampoco? Y entonces lo empujas para abajo. Lo tapas. Sigues con lo tuyo. Porque eso es lo que hace todo el mundo, ¿no? Pues resulta que ese instinto de tapar el pensamiento tiene nombre científico. Y resulta también que las personas que no lo tapan, que se sientan con ese pensamiento y lo dejan estar, terminan funcionando de una forma completamente distinta. Mejor, de hecho, pero vamos por partes. Porque primero hay que entender por qué ese pensamiento da tanto miedo. No eres morboso, no estás mal de la cabeza, no necesitas hablar con nadie urgente. Pensar en la muerte es una de las experiencias más universales y antiguas de la humanidad. De hecho, somos la única especie que sabe conscientemente que va a morir. El perro no lo sabe. El delfín no lo sabe. ¿Tú? Sí. Y eso desde el punto de vista evolutivo es una carga enorme, porque tu cerebro es muy bueno sobreviviendo, pero es muy malo aceptando que la supervivencia tiene fecha de vencimiento. Existe una teoría en psicología que se llama Terror Management Theory, la teoría del manejo del terror. Suena intimidante, pero es brutalmente simple. Dice esto: los seres humanos somos los únicos animales que vivimos con la conciencia permanente de que vamos a morir. Y eso genera un terror de fondo tan profundo que toda nuestra cultura, nuestros logros, nuestras creencias, nuestras ambiciones están parcialmente construidos para tapar ese miedo. La pirámide que construyes en tu carrera, el legado que quieres dejar, el hijo que tienes, la casa que compras, el nombre que quieres que recuerden. Todo eso, según esta teoría, tiene una función que va más allá de lo práctico. Es una forma de decirle a la muerte que no ganó todavía, que dejaste una marca, que exististe. Imagínate que cargas en la mochila una bomba de tiempo que nunca puedes quitar. No sabes cuándo va a explotar. Puede ser en 50 años o puede ser mañana. Y tienes que vivir con eso encima, todos los días, sin que nadie lo mencione en la conversación. Eso es lo que tu cerebro maneja en segundo plano, constantemente, sin que tú lo veas. Y la forma en que lo maneja es distrayéndote, manteniéndote ocupado, dándote metas, rutinas, dramas, notificaciones, series, compras. Cualquier cosa que mantenga el foco lejos de la bomba. El cerebro no es cruel, es que no sabe hacer otra cosa. Pero aquí está lo interesante. Lo que la ciencia descubrió cuando estudió a personas que piensan en su muerte regularmente, no de forma obsesiva, sino de forma consciente y tranquila, es que esas personas cambian y no para peor. Estudios publicados en revistas de psicología experimental muestran que cuando alguien contempla su propia mortalidad de manera deliberada, algo se activa. Las prioridades se reorganizan solas. Lo urgente deja de parecer tan urgente. Lo superficial empieza a verse superficial. Y lo que de verdad importa empieza a brillar con una claridad que normalmente el ruido cotidiano no deja ver. Es como limpiar el lente de una cámara que llevaba años con polvo encima. De repente, la imagen es más nítida. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste el ángulo desde donde lo miras. Los estudios sobre esto son fascinantes. En uno de los experimentos clásicos de la Terror Management Theory, se dividió a personas en 2 grupos. A un grupo se le pidió que pensara en su propia muerte, durante unos minutos. Al otro grupo no. Luego se midieron sus actitudes, sus decisiones, sus comportamientos. El grupo que había pensado en la muerte mostró cambios claros. Valoraban más las relaciones cercanas, eran más generosos, tomaban decisiones más alineadas con lo que realmente consideraban importante para ellos, no con lo que los demás esperaban. Como si recordar que el tiempo es finito los hubiera sacudido de un trance. ¿Y qué pasa en el cerebro cuando piensas en tu muerte? La amígdala, que es esa parte del cerebro que funciona como alarma de emergencias, se activa, manda la señal de amenaza. Pero si el pensamiento no se convierte en pánico,
Si lo dejas pasar sin ahogarte en él, algo más sutil ocurre. La corteza prefrontal, la parte que piensa, que planifica, que evalúa, empieza a procesar ese pensamiento de otra manera. Lo integra, lo contextualiza, y ese proceso de integración, según los neurocientíficos, está vinculado con una mayor sensación de propósito, de claridad y, paradójicamente, de calma. Hay culturas enteras construidas sobre este principio. Los estoicos griegos y romanos tenían una práctica llamada memento mori, que traducida literalmente significa recuerda que vas a morir. No era un pensamiento oscuro, era una herramienta. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de Roma, lo escribía en sus diarios personales. No para deprimirse, para no perder el tiempo en lo que no valía, para no dejarse consumir por el ego, por el drama, por la vanidad, porque recordar que todo termina es, irónicamente, la forma más directa de tomarse en serio lo que hay mientras dura. Los monjes zen también lo hacen. Algunas tradiciones budistas incluyen meditaciones específicas sobre la muerte, no como ritual macabro, sino como práctica de lucidez. La idea es simple. Si aceptas que esto termina, empiezas a vivirlo de verdad. Si finges que no termina, lo desperdicias sin darte cuenta. Entonces, ¿por qué la sociedad entera conspira para que nunca pienses en esto? ¿Por qué cambias el tema cuando alguien lo menciona? ¿Por qué los funerales se hacen rápido y no se habla de eso después? Porque un cerebro que recuerda que el tiempo se acaba es un cerebro que empieza a cuestionar, que pregunta ¿para qué? Que no acepta cualquier cosa solo porque es lo que hacen todos. Y un cerebro así es más difícil de distraer, más difícil de vender, más difícil de manipular. La muerte como pensamiento consciente es subversiva, te saca del piloto automático. Ahora hay una diferencia enorme entre pensar en tu muerte de forma consciente y quedarte atrapado en ese pensamiento de forma ansiosa y paralizante. Una cosa es sentarte 5 minutos a contemplar que eres finito y que eso le da peso a lo que haces hoy. Otra cosa muy distinta es que ese pensamiento te consuma, te quite el sueño, te llene de miedo sin salida. La primera es una herramienta. La segunda es una señal de que el sistema de alarma está atascado y necesita ayuda. La biología no distingue entre los dos automáticamente. Eres tú quien decide desde dónde te paras frente a ese pensamiento. La gente que se acostumbra a pensar en su muerte no se vuelve triste. Se vuelve más presente, más honesta consigo misma, menos tolerante con lo que no vale su tiempo. No porque sean especiales o iluminados, sino porque tienen un ancla que la mayoría evita, un recordatorio de que cada día tiene un costo que no se devuelve. Y eso cambia cómo vives, silenciosamente, desde adentro, sin que nadie más lo note. Pensar en tu muerte no te mata antes. Al contrario, según la ciencia, puede ser lo que te haga vivir de verdad por primera vez. El reloj siempre estuvo corriendo, solo que ahora lo sabes. Si este tipo de contenido te mueve algo por dentro, si sientes que la ciencia debería hablar más de esto y menos de lo que ya sabes, únete. Aquí hablamos de lo que la gente piensa pero no dice, de lo que la biología explica pero nadie enseña. Nos vemos en el siguiente.